Eh, Bueno, Muy buenas tardes a toda la audiencia y bienvenidas a una nueva sesión del el área de Derecho Animal de la Escuela Profesional del Nordeste. Hoy tenemos invitada a una colega que también tiene un enfoque antiespecista, pero que viene de una disciplina que es hermana de la ciencia jurídica, que es, vamos a decir, la escribanía. La voy a presentar. Primero voy a señalar que ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es notaria, es especialista en Derecho de los Recursos Naturales por la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en Derecho Ambiental, también por esa casa de estudio, y por esa misma casa de estudio diplomada en Derecho Alimentario y Agronegocios, y también diplomada en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En la Universidad de Buenos Aires es docente de varias materias que se vinculan con el derecho ambiental. También es docente en posgrado en la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano, y también es profesora de régimen legal de recursos naturales y de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable en la Universidad Abierta Interamericana. Es investigadora integrante del proyecto OASIC, eh, la función notarial y el derecho constitucional a la protección del ambiente. eh, Autora de numerosos artículos vinculados con las materias derecho notarial y derecho ambiental, y también artículos donde se busca este diálogo entre derecho notarial y los derechos de los demás animales. Y vinculada a esta rama también es diplomada, por último, en Derecho del Animal por la Universidad Abierta Interamericana. Muy bienvenida, Leticia, a este espacio. Yo te voy a hacer la primera pregunta, que es la que nos interesa para empezar a conocerte, y es ¿desde qué momento y por qué te has visto motivada a trazar este diálogo que hablé al inicio entre el derecho notarial y el derecho animal? bueno, muchas gracias Antonio por esta invitación. La verdad que es un gusto participar y compartir, digamos, distintos enfoques y experiencias. Eh, Como leíste al principio, yo provengo del derecho ambiental. Esa es mi formación y ejerzo como notaria. Eh, y en estos últimos años empezamos, porque no solo me sucede a mí en el ejercicio de la función notarial, sino a muchos de mis colegas, empezamos a recibir requerimientos que tienen o conexión o versan directamente sobre los derechos de las personas no humanas o de los demás animales, como se dice más correctamente, ¿no? Entonces eso me motivó a mí a seguir profundizando en el estudio y en este caso a de alguna manera eh, aprender eh, de muchos de esta doctrina animalista que es tan interesante en nuestro país, aprender sobre las cuestiones de, bueno, derecho de los demás animales, la jurisprudencia que es tan rica y nutrida en los últimos años, y a partir de ahí, bueno, empezaron todas estas conexiones que si bien en un primer momento parecería que son como carriles separados, pero que dado que la materia animal, o sea, o jurídica animal, al igual que la ambiental, son materias transversales, o sea, que tienen relación con todas las demás disciplinas jurídicas. Por supuesto que la disciplina notarial no podía quedar al margen. Así que, bueno, eso me motivó a mí a empezar a estudiar la materia y ver cómo se podía aplicar a el ejercicio de la función notarial, porque esto hay que remarcarlo, la función notarial en definitiva lo que hace es eh, atender requerimientos y necesidades de la comunidad, de la sociedad donde actuamos. Entonces, cada vez más las personas vienen y se acercan a la notaría y nos dicen, bueno, alguna inquietud que tienen o alguna preocupación, y así empezamos a trabajar en conceptos que son muy novedosos, porque cuando yo empecé a estudiar la disciplina ambiental, por supuesto que estudiábamos protección de la fauna silvestre, bueno, distintas cuestiones
de los animales. En este aspecto yo creo, si bien por supuesto que el derecho animal tiene su propia doctrina, su propia jurisprudencia, pero que son disciplinas hermanadas, ¿no? O sea, creo que tienen mucha conexión. Y lo ambiental con lo animal, y bueno, y en mi caso yo trabajé para la transversalidad con el derecho notarial, o trabajo, mejor dicho. Entonces, como te decía, Antonio, son requerimientos que la gente dice, bueno, no sé, por ejemplo, una persona que quiere otorgar un testamento por acto público, o sea, mediante una escritura pública, y quiere eh, que contenga alguna disposición donde prevea, no sé, el destino que va a tener el animal que convive con esta persona en el caso de fallecimiento del testador. Entonces, bueno, en una primera, digamos, una corriente ortodoxa o muy tradicionalista, antropocéntrica, diría no, según el Código Civil y Comercial de la Nación, antes el Código de Vélez, que regía hasta el año 2015 en nuestro país, va a decir, bueno, no, los animales son cosas, pueden ser objeto de derecho y no sujeto, ¿no? Eh, digamos, ese paradigma ya hace un tiempo que está flexibilizándose, ¿no? Estamos pasando un paradigma donde debemos integrar, o sea, no encasillarnos solamente en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sino empezar a integrar todo lo que es la jurisprudencia, el concepto de la familia multiespecie, la planificación sucesoria de la familia multiespecie, todos estos conceptos tan ricos y tan novedosos. Sí, algo nos adelantabas un poco de lo que yo te voy a preguntar ahora sobre los cambios de paradigma, cambios paradigmáticos que se vinculan y quizás puedas profundizar. ¿Qué entendés vos por esta perspectiva animalista y cómo se ve reflejada en el derecho notarial? Algo nos adelantaste desde el punto de vista del derecho testamentario, pero quizás podrías profundizar un poco más en otras cuestiones que implica esa mirada o perspectiva. Bueno, hay otros múltiples, por dar algunos ejemplos, cuando por ejemplo, concurren a una notario, una notaria para certificar, por ejemplo, las firmas en un convenio regulador para presentar en un divorcio, o cuando es un acuerdo que si bien es algo que, como fue incluido con el Código Civil y Comercial de la Nación, todavía hay mucha gente que no sabe que se puede hacer, pero bueno, cada vez es más difundido un convenio regulador de la unión convivencial, que también es otra de las maneras que a veces las personas eligen para, digamos, desarrollar su vida, y tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en caso de fin de la unión convivencial o de divorcio con el animal que convive e integra la familia multiespecie? Entonces, todo esto se puede incluir en este tipo de cuestiones, y también muy interesante los actos de autoprotección, ¿eh? Cuando las personas, sobre todo, esto ocurre generalmente con los adultos mayores, ¿no? Quieren otorgar un acto de autoprotección que se hace mediante una escritura pública donde ellos determinan en caso de, digamos, que tengan alguna mm, incapacidad transitoria o permanente por cuestiones de la vida, ¿no? Del avance de la vida, de la edad o de cierta enfermedad. A veces personas que padecen alguna enfermedad, que han sido diagnosticadas, quieren prever y decir, bueno, en caso de que yo no pueda seguir viviendo en mi casa o en mi departamento, que me tengan que trasladar, no sé, a una residencia, o que tenga que irme a vivir con un hijo, con una hija, con un sobrino, quiero estar seguro que las personas que tengan que decidir por mí, porque yo no esté ya en condiciones de hacerlo, van a tener en cuenta mi deseo de vivir o terminar mi vida junto con, no sé, puede ser el animal que convivía, perrito, su gatito, o sea, digo así porque siempre la gente lo expresa con mucho cariño, ¿no? Mucho afecto hacia los animales con los que conviven. Lo hemos visto esta semana con, bueno, la tragedia en Valencia, con este
este problema, ¿no? Que también nos hace ver en las cuestiones del cambio climático, ¿no? Y que no podemos manejar la naturaleza, ese rescate a esa señora, a esa persona que lo primero que quería rescatar era a su perro, ¿no? Esa desesperación, como diciendo, yo no me voy a ir de acá sin mi perro. Así que bueno, esta necesidad, este afecto que muchas veces trae tranquilidad a la persona que otorga el acto, ¿no? Creo que además del derecho de los animales en estos casos, también es el derecho de la persona humana, ¿no? De decidir sobre su vida, sobre, digamos, hacerlo con dignidad, su libertad también de decidir. Creo que todo eso lo podemos abordar desde, esto lo digo para las corrientes más ortodoxas, ¿no? Que a lo mejor todavía les cuesta un poco integrar los derechos de los demás animales, pero bueno, si se encuadra en una postura un poco más antropocéntrica, decir, bueno, la persona humana tiene derecho a su libertad, a disponer libremente de su patrimonio, o al menos si tiene herederos legitimarios, lo que antes llamamos forzosos, tiene una porción disponible para disponer libremente hacia su libertad, a su dignidad, a su forma de elección de vida y de cómo quiere transcurrir su vida e incluso cómo va a ser su último tiempo, ¿no? En este plano. Así que bueno, creo que son cuestiones muy, muy interesantes que nos interpelan, ¿no? A seguir trabajando y a tener este tipo de diálogo y de comunicación interdisciplinaria permanentemente, porque bueno, a mí me pasa que a veces a las personas digo, bueno, en caso de que quiera dejar una manda en un testamento a favor de, no sé, el perro que convive con usted o un caballo, lo que fuera, que asista, traiga un certificado del veterinario donde diga cómo son las características, la edad del animal, porque sabemos que los animales, los demás animales no tienen, ¿no? No tienen en nuestro país una registración o, no sé, un documento de identidad ni nada. Entonces, ¿cómo individualizarlo para que realmente cuando se presente ese testamento en un proceso sucesorio quede individualizado el animal? Ese también es un desafío, ¿no? Que tenemos. Sí, muchas gracias lo que has explicado, cómo la realidad social y los vínculos socioafectivos moldean la praxis notarial y determinan estas nuevas prácticas y también los desafíos, como la identificación, que es un desafío bastante complejo eh, y muchas veces de difícil individualización. Y me pareció muy valioso lo que señalaste en cuanto a quienes no adopten una postura antiespecista, más bien una postura antropocéntrica, tener en cuenta que también está en juego la autonomía de la persona no humana y estos vínculos que teje conforman esa autonomía. Así que eso me pareció valioso, pero siendo un poco con las relecturas que vos señalaste, una más ortodoxa y otra más flexible y abierta al diálogo de fuentes, yo te pregunto si la reforma del Código Civil y Comercial, a través de la incorporación de este paradigma de la constitucionalización en el artículo 1, es una herramienta que favorece la perspectiva animalista que venimos hablando. Y en el caso favorable, si querés mencionarnos algunos impactos que trae este artículo primero en la actividad notarial. Algo nos fuiste señalando cuando mencionaste la familia multiespecie y obviamente ahí sería como una suerte de remisión al 14 de la Constitución que habla de familia, pero bueno, puede tener otras repercusiones también prácticas o en la materia. El mismo código dice que debe interpretarse también de acuerdo a la Constitución Nacional, los tratados, ¿no? De derechos humanos con jerarquía constitucional, todo el ordenamiento jurídico. Tenemos que tener muy en cuenta también la fuerza que tiene la jurisprudencia, ¿no? Porque la jurisprudencia de derecho animal es muy, muy, digamos, transformadora en los últimos años. Esto lo sabés muy bien, Antonio, porque también lo has trabajado, pero bueno, todos estos fallos donde las personas se presentan y dicen, bueno, digamos que de alguna manera los jueces reconocen un régimen de comunicación, en el caso de separación, a favor de los animales, teniendo en cuenta, y esto es lo interesante, el interés superior del animal también, ¿no? No solamente el interés de los ex cónyuges o los ex convivientes, sino el interés superior del animal. Bueno, creo que hay muchísimo también para seguir trabajando, ¿no? O sea, si bien es un momento bisagra y de cambio muy interesante,
todavía el mayor desafío es que se modifique la ley civil y comercial, ¿no? En nuestro sistema jurídico. Que lamentablemente, si bien esto que vos mencionás, artículo 1, 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, el diálogo de fuentes, la constitucionalización del derecho privado, son principios muy interesantes, pero en materia, cuando digamos, de cosas, todavía el Código Civil y Comercial de la Nación sigue considerando a los animales como susceptibles de apropiación, etcétera, ¿no? Lo que ya eh, conocemos, que a veces eso hace que un poco se duden algunos juristas, sobre todo algunos, y algunos escribanos, colegas míos, porque bueno, a lo mejor pertenecen, se han sido formados, ¿no? Con otro paradigma. Entonces eso hace un poco, es el gran desafío, ¿no? Que debe modificarse, como ha pasado en otros países, sobre todo en cuestiones sucesorias, ¿no? Que se tenga en cuenta la disposición del causante respecto a los animales. Recién ahí, si no hay testamento que disponga, bueno, se dará, digamos, el cuidador responsable pasará a ser el heredero, pero teniendo en cuenta el interés superior del animal. Eso es muy importante también, porque también hemos tenido consultas sobre casos que, bueno, fallece una persona y lamentablemente el animal queda abandonado o directamente queda encerrado en un inmueble solo, ¿no? Queda encerrado en un inmueble y a veces los vecinos, no sé, le traen alimento y demás, pero un animal que queda abandonado frente al fallecimiento de quién era su cuidador responsable. Esas son cuestiones también que suceden, ¿no? Sí, es fundamental y troncal que se haga explícita este cambio de estatus que hay con relación a los demás animales y pasen a ser sujeto de derecho. Desafortunadamente, pese a las propuestas que hubieron, digamos, de ciertos colegas cuando se reformó el Código Civil y Comercial, eso no fue recepcionado y bueno, se reafirmó esta postura. Sí nos quedó, como charlamos contigo, estos principios que nos abren puertas, pero lo ideal sería que directamente se tome digamos, la medida más disruptiva que es este cambio. Y vinculado a esto, ya que señalaste, la jurisprudencia cumple un rol muy disruptivo, pero también la doctrina va moldeando generaciones y va moldeando miradas. Con relación a la doctrina, te pregunto, ¿cuál ha sido la recepción académica que tuvo esta cuestión de la subjetividad de los demás animales, sus derechos en el ámbito académico, el derecho notarial? Y si hay algunos papers o temáticas que se vienen escribiendo y que están vinculadas, ¿qué aspectos de estos temas? Me parece interesante que conozca la audiencia. Y bueno, en los últimos años hay algunas publicaciones, de hecho, bueno, yo tuve el gusto de publicar unas revistas jurídicas y también un libro que edité el año pasado sobre derecho ambiental notarial y dentro, como decía antes, ¿no? Englobado en el derecho ambiental y sin, por supuesto, desconocer la importancia del derecho animal como disciplina, pero incluyo todo un capítulo de, digamos, la actuación notarial frente a la subjetividad de los demás animales. Así que bueno, eso lo he presentado en congresos, en jornadas notariales, y bueno, si bien por supuesto que hay un sector que es un poco reticente o resistente a estos cambios, en general ha tenido buena recepción. Así que bueno, creo que es eh, una materia que ya estamos estudiando, incluso en los cursos que tengo el gusto de dictar de compartir con alumnado que están en general muy interesados, sobre todo las personas jóvenes, y no solo los jóvenes, sino las personas con mente abierta y joven, tienen mucho interés en estas cuestiones, porque lo incluyo ya hace un par de años que lo incluyo en la carrera de abogacía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también en otras universidades donde trabajo, en la UAI, por ejemplo, en la UB, y realmente despierta mucho interés. A veces es como que gratamente me sorprende porque son temas que uno presenta, esperando que a lo mejor que tengan un poco de resistencia, y lejos de eso, al contrario, creo que motiva mucho y despierta el interés eh, de las personas, no solo como profesionales para el ejercicio del día de mañana de la abogacía o de la notaría, sino
también a nivel personal, ¿no? Porque, bueno, todos los que amamos, digamos, los animales y sabemos los beneficios que esto trae para mutuo, ¿no? Tanto del ser humano hacia los animales como de los animales hacia el ser humano. Eso no hace no soy yo quien lo tiene que explicar, sino alguien, un especialista, pero los beneficios que trae a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿no? El sentirse acompañado, el sentirse querido, el estar motivado, sobre todo como decíamos antes, ¿no? Que también es una cuestión que se está trabajando mucho a nivel notarial, el tema de los vulnerables, ¿no? Las personas, digamos, adultos mayores o, digamos, las personas con algún tipo de capacidad diferente, que valora muchísimo, está, digamos, científicamente probado los beneficios que tienen, que convivan y que mantengan una relación afectiva con los demás animales. Creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad que suena muy alentador escuchar que vos y otros colegas vienen trabajando y alentando a la sociedad a ser vivo este paradigma igualitarista que habla Lorenzetti digamos, en el trabajo introductorio al Código Civil y Comercial, donde la igualdad no mira a un individuo aislado, sino al individuo concreto, encarnado y vulnerable, que aquí abarcaríamos a los demás animales, pese a que el código no recogió esta mirada. Así que es importante la labor en formar a estas generaciones con una mentalidad más abierta a la justicia de los vulnerables. Y vinculada a la vulnerabilidad, vemos que la crisis climática expone a los animales a mayores vulnerabilidades, pero a la vez esas vulnerabilidades en muchos casos obligan a que estos animales, supongamos silvestres, se vean forzados a poder acceder a la justicia y probar, digamos, daños que afectan a su entorno y sus derechos fundamentales. Muchas veces la puerta de entrada vendrán por las herramientas que brinda el derecho ambiental o del derecho civil, y frente a esos caminos uno va a requerir medios probatorios para acreditar estos daños concretos. Y entonces acá yo me pregunto si o podrías comentarnos qué herramientas nos puede brindar para constituir estos medios probatorios del derecho notarial y qué ventajas tendrían esos medios probatorios que ustedes, los notarios, no pueden suministrar a quienes defendemos a los demás animales, para decirlo de algún modo. Y muy interesante, y hay una herramienta que yo digamos, la menciono siempre como una de las herramientas jurídicas que ofrece el notariado para cuestiones de derecho animal o también de derecho ambiental, que son las constataciones notariales constataciones, ya sea de hechos, de actos, incluso de notificaciones. Y hay acá, bueno, podríamos ejemplificar con un montón de cosas. Solo por nombrar algunas, se pueden constatar hechos, no sé, caza furtiva, eh, también venta, a veces comercialización de animales, eh, bueno, cuestiones, me acuerdo hace un tiempo que tuve un requerimiento por una persona que vivía en un barrio y que quería, digamos, dar constancia que bueno, que como para, bueno, es bastante cruel y triste, pero es un caso real, quería constatar que se proporcionaba para que no creciera la población de perros, tema de veneno y demás, o sea, tratos crueles, por supuesto que encuadran el maltrato animal, sabemos que está eh, penado por la ley contra el maltrato animal. Entonces, bueno, estas constataciones notariales, lo interesante y lo importante es que dan plena fe, es una prueba contundente, porque a veces probar estas cuestiones es muy difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, se cazan animales de manera furtiva, todo el mundo a lo mejor sabe en el lugar, en la localidad, pero después de ahí a tener una prueba fehaciente para presentarla, para iniciar una acción, es mucho más complejo. Entonces, bueno, digamos, son escrituras públicas, las actas notariales, el notario o la notaria que has requerido se va a constituir en el lugar, si es necesario, va a poder usar todos los medios hoy en día con los modernos medios tecnológicos que tenemos, filmar, sacar fotografías, incluso mediante drones, o sea, hay un montón de herramientas que ayudan a preconstituir esta prueba.
Eso es una herramienta muy, muy interesante. Sí, muchas gracias por comentarnos esta herramienta que quizás no es tan difundida ni utilizada, sobre todo por el sector animalista o ambientalista, que muchas veces tiene como influencia el costo, pero bueno, se agrega el plus de la plena fe que tiene en virtud del carácter de instrumento público. Y ya que mencioné el costo, me gustaría mencionarte, bueno, muchas veces los demás animales son representados por ONGs o, digamos, tanto animalistas como ambientalistas, pero que no tienen suficientes recursos para costear la cuestión que hace el financiamiento, obviamente, los honorarios de un notario. En ese sentido, te pregunto si vos has pensado en alguna propuesta institucional o mecanismo institucional para poder financiar los costos de este medio de prueba, que obviamente estos daños muchas veces son daños que constituyen un interés público. Entonces, me parece interesante que nos señales si has pensado alguna propuesta sobre esta temática. Conformar derechos de incidencia colectiva, ¿no? Por supuesto. Eh, sí, yo en algunos, de hecho lo he escrito, la posibilidad de que se celebren convenios, ¿no? A lo mejor con el Ministerio Público, bueno, con el Poder Judicial, con incluso las autoridades provinciales en cada jurisdicción, para que en estos casos, tanto digamos que sean necesarias constataciones para cuestiones bueno, en este caso que estamos hablando específicamente de derecho animal, pero también esto es muy útil para las cuestiones de contaminación que también afectan a los animales, ¿no? Porque si se contamina, obviamente, un arroyo, un curso de agua, una laguna, un lago, toda la vida, digamos, animal de ese hábitat se va a ver afectado. Entonces, por eso también tan interesante la interrelación, ¿no? De lo ambiental con lo animal. Para esos casos que de alguna manera se puedan celebrar convenios como existen en otras cuestiones, como se me ocurre el caso de la ley de regularización dominial, donde los notarios lo desean y que pueden, que están en condiciones, se anotan y van a cobrar un arancel, digamos, prepactado, que generalmente es un arancel social, que va a ser, ¿no? Porque una cosa es que lo pague una empresa que tiene otros medios, otros recursos, y otro caso es, como muy bien remarcabas vos, una asociación, a lo mejor proteccionista o demás, que se solventa o se sostiene a través del esfuerzo de quienes colaboran, ¿no? Que muchas veces a lo mejor son personas que ponen mucha energía, mucho dinamismo, pero no tienen recursos económicos para solventar o hacer frente a estas cuestiones. Entonces, en esos casos, como decía, que sea algo prepactado, mínimo, también con un aporte notarial fijo, y que en casos donde se ve, por ejemplo, no sé, supongamos que sea estos, bueno, no quiero hablar de nadie para no estigmatizar, ¿no? Pero estos cotos de casa, por ejemplo, que ofrecen esta cuestión que, bueno, que a quienes estamos, nos preocupa la cuestión animal, nos da escalofríos, ¿no? Pero que hacen este accionar, donde, bueno, a lo mejor lo hacen de forma ilegal o lo que sea, decir, bueno, que eso sea solventado por la provincia o la jurisdicción que corresponda y se repita hacia el generador del daño, en este caso, ¿no? Ver algún mecanismo de esa forma. O sea, que esos costos los asuman, porque por supuesto también es trabajo y tiene un gasto, ¿no? Todo esto, no solo de traslado, sino también los folios protocolares, o sea, todo tiene un costo más allá del honorario que perciba uno el escribano. Entonces, que esto de alguna manera se pueda solventar eh, por convenios, donde, por ejemplo, lo pague la provincia, pero inmediatamente lo va a repetir al generador del daño, al contaminador, a quien en el ejemplo este de que efectuaba estas, o presta esta actividad de caza o cinegética, como se dice, lo te podrá repetir con las correspondientes multas, intereses, todo lo que corresponda por el daño producido, ¿no? Como para que tampoco, porque la realidad es que eh, tampoco podemos cargar, como decía mi maestro, el doctor Pigretti, con que resuelva la cuestión solamente el Estado, ¿no? Porque a veces si nos vamos a quedar sentados y decir que lo resuelva el Estado, bueno, realmente es muy complejo porque por supuesto el Estado también tiene un montón de cuestiones que resolver, ¿no? Eh,
más allá de que no hay que desconocer la responsabilidad del Estado, ¿no? Pero tanto la cuestión animal, y yo la traslado también, perdón, la cuestión ambiental, como decía el doctor Pigre, que yo lo traslado a la cuestión animal, es necesario que cada uno de nosotros, que de hecho sucede, ¿no? Sea un ombudsman, ¿no? Un defensor en este caso de los animales. Muchas gracias por la propuesta, muy interesante y es un modo también de dar vida al derecho al acceso a la justicia a través de este mecanismo y dar vida también a las 100 reglas de Brasilia, que si bien no habla de los animales de una interpretación dinámica, podríamos incluir entre los vulnerables beneficiarios también a los demás animales, obvio, a través de la representación de parte de los humanos. Y por último, habiendo hecho este comentario, si quieres compartir una reflexión final con la audiencia sobre esta temática que has abordado en esta charla. Bueno, compartir realmente nuevamente o expresar mi gratitud, Antonio, felicitarte por tu trabajo incansable en defensa de los derechos de los demás animales. Y mi última reflexión es, digamos, optimista y positiva, porque puedo percibir o percibo que estos últimos años se ha avanzado muchísimo en la materia. Eso lo vemos también en las posibilidades que tenemos para formarnos en materia animal, eh, tanto académicas como, bueno, las asociaciones, digamos, los colegios profesionales, todos cada vez más tienen un instituto de derecho animal, tienen personas que están formadas y personas que también actúan como formadoras, ¿no? Así que bueno, nuevamente mi felicitación, Antonio, por tu trabajo y quiero comentar a las personas que nos escuchan que eh, Antonio realmente es una persona que realiza o sea, comparte sus conocimientos con mucho entusiasmo y mucho respeto en las opiniones. Así que creo que eso también es muy valioso y he disfrutado mucho cuando me tocó cursar la diplomatura en Derecho Animal, que realmente me aportó muchísimas herramientas para el ejercicio de la función notarial en el siglo XXI, yo digo, ¿no? Esta nueva forma de ejercer la función notaria. Así que encantada de participar acá y bueno, quedamos en contacto para seguir trabajando. Muchas gracias, un gusto y siempre tienes abiertas las puertas de este espacio. Muy esperanzador escuchar lo que mencionas sobre esta apertura y este nuevo crecimiento de compromiso, tanto académico como social, en favor de los demás animales. Muchas gracias y estaremos viendo y compartiendo con la audiencia en la próxima sesión. Otro Muchas mundo gracias. imposible.